Marielos Gutiérrez presenta Lactaclan, Lactancia y Maternidad, el podcast que toda mujer que es madre necesita escuchar. Si deseas acompañamiento en tu lactancia, ingresa a lactaclan.com. Bienvenida, soy Marielos, consejera de lactancia. Me encuentras en Instagram como Lactaclan. Amo acompañar mujeres en los retos de la lactancia. He creado este podcast para compartir información actualizada en lactancia y reflexiones sobre maternidad, tanto desde mi formación profesional como desde las vivencias y sentimientos que me comparten mujeres a las que acompaño, amigas que ejercen la maternidad y mi propia experiencia de vida. El episodio de hoy se llama Atención psicológica perinatal. ¿Cómo saber cuándo la necesitas? Y para esto cuento con una súper invitada. Elizabeth Saavedra es psicóloga perinatal, también es consejera de lactancia, fuimos compañeras. Está certificada en disciplina positiva y en neurociencias del sueño infantil. Vive en Antofagasta, que es al norte de Chile. Dirige el centro BAMI, que significa Bienestar y Acompañamiento Materno-Infantil. Es un centro para atender las distintas áreas que conciernen la salud integral de las madres e infancias. Pueden encontrar a Elizabeth en Instagram como psicomaternal. Así que empecemos. Bienvenida, Elizabeth. Cuéntanos qué hace una psicóloga perinatal. Hola Marielos, primero que todo darte las gracias por invitarme a esta instancia. La verdad es que estoy súper emocionada, pero principalmente de que pongas en marcha este proyecto. Ya eres una tremenda mujer, tremenda profesional, así que desearte todo el éxito del mundo. Eso es lo primero. Gracias. No, nada que agradecer. Bueno, me siento súper honrada también por esta presentación que acabas de hacer y bueno, a lo que vinimos. ¿Qué es lo que hace una psicóloga perinatal? Bueno, una psicóloga perinatal trabaja, ¿cierto? Bueno, esta es una rama de la psicología que se encarga, ¿cierto?, del diagnóstico, intervención, seguimiento, ya de todos los procesos en el fondo psicológicos que involucran la maternidad. Ya una psicóloga perinatal trabaja en los periodos, ¿cierto?, de preconcepción, gestación, parto, puerperio e incluso abarca también los primeros años de la infancia. ¿Ya? Porque también eso es como bastante desconocido. Generalmente se habla como la psicología perinatal y uno lo asocia como a la mujer embarazada, ¿cierto? O en el posparto, pero también hacemos acompañamiento, ¿cierto?, a las madres, a las familias en los primeros años de vida que son tan vitales ahí como en la crianza de los niños y niñas. Claro, qué importante, porque sí, yo lo asocio mucho al posparto, pero al posparto inmediato y va mucho más allá. Exactamente, sí, va mucho más allá porque finalmente igual van surgiendo necesidades en las mujeres madres. Ya muchas veces yo comienzo trabajando con mujeres en periodo de gestación, continúo después en el posparto y en los primeros años incluso de crianza después vuelven a contactarme. Claro, sí, es que la maternidad nos revuelca, nos revuelca demasiado. Absolutamente. Sí, cuéntame qué te motivó a ti a dedicarte a esta área de la psicología perinatal. Mm. Bueno, lo que me motivó a mí principalmente fue mi propia maternidad. Ya anteriormente, bueno, yo tengo una Cuéntanos. bebé, sí, tengo una bebé de 2 años, 3 meses. Ya, y la verdad es que yo siempre digo en todas partes que ella ha sido mi gran maestra en todo este proceso, tanto personal como Claro. también profesional. Ya anteriormente yo me dedicaba a algo súper distinto, ya trabajaba en el área educacional, estuve trabajando 8 años ahí aproximadamente, que no es un tiempo menor, y en realidad mi hija vino como a transformar absolutamente todo, a dar un vuelco absolutamente en mi vida. Y cuando yo estaba gestando a Josefa, que se llama mi hija, empecé, claro, a interiorizarme, a leer mucho y sin duda me llamó la atención todos estos procesos, obviamente emocionales, que involucran esta transformación de la maternidad. Y ahí empecé, y lo primero que hice fue formarme como consejera de lactancia, que ahí fue la instancia donde nos conocimos, Marielos. Por ahí Mira, partí. mira, sí, te Sí, llamó la por atención la ahí. parte de la lactancia. Sí, sí, me llamó bastante la atención y principalmente lo que me surgió fue como ese deseo como de informar a la comunidad. Sentía que había tan poquita información respecto a esto
principalmente donde estoy yo, acá en Antofagasta, en el norte de Chile, es muy poco visibilizada como la esfera emocional en el fondo de la mujer madre, ¿ya? Y la lactancia también tiene un componente emocional súper potente, o sea, a mí me llegan Claro. consultantes con el motivo de no pude dar pecho y ese es el motivo de consulta, estoy mal, para mí esto fue un duelo. Entonces, por Claro. eso que para mí también fue tan importante formarme como consejera para poder también apoyar a estas mujeres. Claro, sí, por supuesto. Sí, realmente, y también porque hay como mucha idealización de la maternidad, lo que se espera versus la realidad. Hay un episodio del podcast donde hablo de eso, del el golpe de realidad que implica la maternidad, es el primero, porque precisamente nos venden un ideal de maternidad muy romántico, muy lindo, y ya Sí. cuando se llega a la realidad, bueno, la parte emocional nos trastoca mucho, la parte hormonal, el cóctel hormonal, cómo afecta todo también, porque al final las hormonas hacen y deshacen. Y las expectativas sobre la lactancia. Yo lo que he visto es que muchas madres, digamos, durante la gestación se plantearon determinada manera de lactancia y quizás hubieron variables que no se logró instaurar esa lactancia desde el primer momento o lo que sea, y sienten como mucha esa frustración de no haber logrado lo que quisieran, y realmente el problema no es en sí la lactancia, sino que quizás fueron las expectativas que tenían sobre eso. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, sin ir más lejos, a mí me pasó eso. O sea, yo a pesar de estar informada, de formarme, de estudiar, también tuve problemas con mi lactancia. Entonces me tocó también ahí como que bajar expectativas y como tú dices, este choque de realidad como que me golpeé súper fuerte, así como que, y me pasó, ya me pasó. Entonces, mi idea siempre fue poder como visibilizar todos estos procesos como que giran en torno, ¿cierto?, a la maternidad y que no siempre se dan como la gente lo dice o como a veces uno lo lee ahí como de libro. O sea, Claro. somos madres, pero somos madres reales con situaciones reales que nos van pasando. Veamos, hablemos un poquito de las señales que pueden indicar que una mujer en su embarazo posparto necesita o le vendría bien un acompañamiento psicológico. Súper, esto es súper interesante porque, como te decía anteriormente, Marielo, siento que falta mucha visibilización con respecto a este tema. Ujú, ¿Ya? ujú. Entonces se agradece esta pregunta. Bueno, lo que es, por ejemplo, en el periodo cierto de gestación, debemos tener algunas señales en consideración. Acá hay como una brecha súper delgada porque uno sabe que durante estos periodos, cierto, perinatales, también hay un tema como hormonal, cierto, súper fuerte. Entonces la mujer de por sí está más sensible, está más vulnerable emocionalmente, ya, pero es muy distinto a sentirme así versus a lo mejor a estar todo el día llorando, con sentimiento de tristeza, con desesperanza, ¿cierto? Con los pensamientos a lo mejor negativos recurrentes de estoy segura que no seré una buena madre o esto no es para mí. O incluso replanteándose, ¿cierto?, la idea en el fondo de ser madre. ¿Por qué decidí ser madre? Pasa Ujú, mucho, Marielos. Ya, entonces estas pueden ser unas señales de que una mujer en este periodo requiere atención. Ya, ujú. dificultades, por ejemplo, con la alimentación, mujeres que están inapetentes o bien que comen demasiado también en estos periodos y lo mismo con el sueño. Uno sabe que durante el periodo, la transformación a la maternidad, se evidencian dificultades con el sueño. Ay, Ya, pero sí. cuando una mamá, por ejemplo, dice no duermo nada o paso muchas horas sin dormir a pesar de que mi bebé, por ejemplo, está durmiendo, ese yo te podría decir que también es una señal de alarma, ¿ya? Ujú, Porque también hay estudios que indican que cuando una mujer presenta muchas dificultades en su sueño, eso también nos puede gatillar una psicopatología. ¿Ya? Entonces hay que tener ujú. mucho ojo con todos estos indicadores que nos podrían, ¿cierto?, estar ahí llamando a que algo está sucediendo. ¿Ya? Y lo que otro que siempre yo digo, Marielos, es que uno como que generalmente tiene el concepto que tenemos que estar mal como para pedir ayuda, ¿ya? Pero en Exactamente. realidad el hecho nosotros de esta transformación a ser madres ya es un cambio tan significativo que nosotros solo por el hecho de estar gestando
podemos pedir ayuda, ¿cierto?, de una psicóloga perinatal. ¿Para qué? Para recibir psicoeducación, para saber a lo que nos vamos a enfrentar, para poder comprender todos los cambios que atravesamos durante este periodo que es tan vital en la vida, ¿cierto?, de las mujeres. Y es el periodo donde la mujer va a tener la mayor vulnerabilidad emocional de su vida. Claro, totalmente. Lo otro, Marielo, que también se me iba a comentar es que también otra de las señales que podrían ser Ujú, importantes es que las mujeres en este periodo, cuando estamos atravesando ujú, vivencias puntuales, vivencias, ¿cierto?, significativas que puedan ser negativas, no sé, tal vez un duelo, dificultades, ujú, no sé, con la pareja, ya, todo claro, esto también son factores de riesgo, que sí o sí es importante poder ser acompañadas, ¿ya? claro, Son un factor de riesgo que pueden gatillar, obviamente, ahí una dificultad en salud mental perinatal. claro. Sí, sí, yo lo veo a veces en mamás que he atendido que de repente empiezan a hacer terapia perinatal, empiezan a hacer terapia psicológica con un psicólogo perinatal y que sienten la diferencia. Se empiezan a Mm. sentir diferentes, o sea, realmente quizás lo necesitaban y quizás necesitaban como sentirse escuchadas, expresar y incluso en la misma consejería de lactancia podemos derivar, podemos decir, si vemos que hay una madre que la está pasando muy mal y que hay señales, pues recomendarle para ver si la madre quiere hacerlo y realmente yo, al menos en mi experiencia personal, he visto que las veces, pocas veces que he derivado, pues el resultado ha sido muy bueno. Así que realmente yo le tengo muchísima fe y también por experiencia personal, porque yo he hecho mucho, he trabajado mucho terapia psicológica en diferentes etapas de la vida y siempre en momentos de cambio regreso a hacer terapia y regresaré las veces que sea necesario porque le creo mucho la importancia de hacer trabajo personal en cómo al final ese tipo de acompañamiento nos puede hacer ver la vida de una manera diferente, por mejorar calidad de vida. Así que por Mm. eso respeto muchísimo y admiro muchísimo tu trabajo porque realmente lo que haces por las madres es muy significativo. Muchas gracias, Marielo, por tus palabras. Y tomándome un poquito de lo que tú decías, yo precisamente con mis procesos tampoco trabajo con la palabra alta. Yo no le doy el alta a mis consultantes por lo mismo, porque siento que cualquier momento es Ujú, importante para que ellas puedan volver. Ya claro, puedo trabajar con una mujer en periodo de gestación, ya trabajamos bien, pero después esa mujer, ¿cierto?, tiene a su bebé y puede volver en el periodo, ¿cierto?, del puerperio. Entonces las puertas al final siempre están abiertas para que ellas puedan regresar, ¿cierto?, continuar a la terapia porque las necesidades también van cambiando, van surgiendo claro. otras necesidades a medida que pasa el tiempo. Más allá de la psicología perinatal en general, ¿verdad? Todos deberíamos como atender, todas las personas deberíamos atender la salud mental con Absolutamente. tanto o más énfasis de la importancia que le damos a la salud física. Digamos, un dolor Ujú. de cabeza lo atendemos, un dolor de estómago lo atendemos, la parte emocional como que la vamos dejando, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante. ¿Qué ventajas tiene hacer trabajo personal con una psicóloga perinatal? Bueno, la ventaja que tiene sin duda es poder contar con un lugar seguro, libre de juicios. Ya, Ujú, eso para mí es una tremenda ventaja porque sabemos que las mujeres madres generalmente están siendo observadas por el entorno, claro, criticadas por el entorno. Entonces, este espacio es libre de eso. Y ahí es lo primero que yo les doy a conocer cuando empiezo con una nueva consultante. ¿Ya? Y lo otro que también durante el periodo cierto de gestación se van activando distintos procesos psicológicos y el acompañamiento, ¿cierto? En la activación en el fondo de estos procesos es súper importante porque es lo que yo te decía al comienzo, hay muchas cosas que uno no entiende o no se reconoce en esta transformación también, ¿cierto? A la maternidad. Entonces el ser acompañada por una especialista en el fondo es súper importante porque hay una comprensión de todos estos procesos, ¿ya? Es súper distinto, por ejemplo, yo estar en esta etapa, ¿cierto?, de maternidad e ir a un psicólogo que a lo mejor no tiene la especialidad, ujú, ujú, porque me ha pasado que me han llegado consultantes que trabajan con un psicólogo clínico que no tiene la especialidad, pero finalmente me ubican por alguna parte y llegan a mí, porque claro, ujú, pueden ujú. abarcar en el fondo las dificultades emocionales generales, pero no específicas los procesos, ¿cierto?, que implican la maternidad. Vinculados con la maternidad. Sí, mira Exacto, qué vinculados con importante. la maternidad.
¿ya? Y siempre, obviamente, una terapia va a tener ventajas, ¿ya? El Ujú. acompañar los cambios, el acompañar, ¿cierto?, estos procesos, el poder ahí trabajar la gestión también emocional, y como te decía, también ir abordando las distintas necesidades que vayan surgiendo en torno a esa mamá y a su bebé, porque en algún momento, o sea, en los dos al menos primeros años, se dicen que la fusión ahí de esta diada madre-bebé es súper, súper fuerte. Entonces, después, ya esta diada en el fondo se va también como separando de cierta forma cuando se dice que el puerperio ya está como finalizando. Entonces, también ahí hay como un quiebre, ¿cierto?, en la mamá y también vamos trabajando estas etapas que también son muy importantes y que no muchas veces se habla, ¿ya? Sí, por ejemplo, también a veces hay madres que llegan a buscar apoyo psicológico tras el destete, porque es como cerrar una etapa de la lactancia que fue muy intensa y después es como reencontrarse en otro momento de la maternidad y atravesar un duelo de no tener la lactancia. Entonces sí, también es otro momento que yo he visto que hay muchas que buscan porque así por el bajón que implica haber destetado. Hay otras que no, hay otras que al contrario se Exacto. sienten súper libres, lo celebran y es como que ya se relajan y lo transitan muy bien, pero siempre es muy bueno tener esa posibilidad de buscar ese apoyo. ¿Qué Sí. tiene a las madres de buscar apoyo psicológico? Porque yo he visto que a veces se habla de la necesidad, eh, pero también hay como mucho miedo, mucha vergüenza, mucho juicio, lamentablemente todavía no es como, no está tan visibilizado este tema. En tu práctica, ¿qué es lo que crees que las detiene? Bueno, yo creo que ahí le diste como al clavo, como decimos acá, porque efectivamente es eso. Las mujeres lamentablemente siguen escondiendo mucho su emocionalidad cuando son madres, ya por estos mandatos en el fondo sociales y en el fondo lo que la mamá tiene que hacer o debe cumplir o debe ser agradecida porque, no sé, tuvo un bebé sano, por ejemplo. Ujú, Y eso mismo no le permite, ¿cierto?, a esta mamá poder expresar lo que realmente le está pasando, o sea, ni siquiera poder expresarlo con su entorno, ¿cierto?, más cercano, pero la mujer generalmente lo que hace es esconder todo esto, ya por temor en el fondo a ser juzgada. Eso todavía continúa pasando, Marielo. No debería, por supuesto que no, pero ujú. sigue lamentablemente sucediendo. Y aparte de eso, también hay un factor que no es menor de importante, que es la escasa detección por parte de los profesionales también de salud. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Ujú, Que, por ejemplo, los equipos médicos, que es como a los primeros que las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas ujú. acuden, lo primero que hace es ir al ginecólogo, ¿cierto? Eso es lo Claro. primero. Entonces, el ginecólogo no indaga en la esfera emocional de la mujer, Ujú, ujú, o sea, simplemente ve la parte médica, realiza las ecografías, entrega los suplementos, etcétera, lo que tenga que hacer el médico. Pero no hay una indagación sobre qué es lo que siente esa mujer y por lo tanto, como no se indaga, no hay cierto una derivación oportuna. Entonces, ujú. hay mucho infradiagnóstico en el fondo. ¿Ya? Entonces, claro, esa mujer tampoco recibe orientación de parte de nadie. No hay una orientación. Entonces, como también es un área tan desconocida, hay mujeres que me imagino que tampoco van a indagar y buscar ramas de la psicología. No, ¿quién hace eso? ¿Cierto? Entonces, por eso Ujú. es que es tan importante, obviamente, poder como visibilizarlo y yo entregar, ¿cierto?, algún tipo de información a través, ¿cierto?, de mis redes sociales para que cada vez se vaya haciendo más conocida esta área que es tan importante. O sea, estamos hablando de la salud mental materna. La Claro, mamá es quien sostiene, ¿cierto?, a ese bebé, quien cuida, pero ¿quién la cuida a ella? ¿Ya? total, total. Entonces, creo que también es un factor que influye bastante, bastante en que la mujer no pida ayuda. Sí, yo hace poco vi que tú publicaste algo así como, no eran estas palabras, pero algo así como una madre que pasa con su bebé encerrada todo el día en la casa, algo así. Es riesgo para la salud mental. O sea, es un Sí, factor de sí, riesgo estar en cuatro paredes con un bebé altamente demandante, no ver más personas, no tener red de apoyo. Y realmente lo tenemos muy normalizado, pero no, qué y te importante. digo que ese post tuvo como 1.700 me gusta, lo compartió un montón de gente y yo digo, por Claro, algo es, porque ¿cuántas claro, mujeres maternan, cierto, solas? O sea, efectivamente el maternar sola es un factor de riesgo para la salud mental. claro, qué importante. Bueno, ya para ir cerrando este episodio y que queden con ganas de más, porque vamos a tener a Elizabeth de invitada en otros episodios, ¿qué le dirías a una mujer
que se siente desbordada emocionalmente por la maternidad? Bueno, lo primero que le diría a esa mujer es que no está sola, es que sin duda a todas nos ha pasado en algún momento, o sea, yo no creo que exista alguna mujer que en algún momento no se haya desbordado por la maternidad. Entonces la invitación un poco acá, Marielos, es a trabajar en nuestro sentimiento de culpa. Ya creo que la culpa es algo que acompaña siempre la maternidad. Siempre estamos sintiendo culpa, siempre, porque sí, porque no, porque trabajo, porque no trabajo, porque, o sea, es algo que yo creo que tú lo compartes, Marielo. Sí, ¿Ya? nos acompaña a las mujeres en general y a las madres en particular, en especial. En particular, ¿cierto? Como que se agudiza cuando somos madres. Sí. Entonces es un poco a trabajar con eso. También el sentimiento de culpa incluso es un motivo, ¿cierto?, para consultar, para Claro. acudir, ¿cierto?, a una psicóloga perinatal, porque a veces realmente que la culpa no nos deja. Entonces un poco la invitación es a sentir menos culpa, a trabajar también un poco nuestras expectativas. A veces las expectativas también son muy altas que tenemos, y cuando nos enfrentamos a ser mamá resulta que la maternidad es el periodo donde más pasan cosas, donde, ¿cierto? Y bueno, le diría obviamente que sin duda lo más importante es que pueda ella misma darse cuenta que está desbordada, que está estresada, ¿cierto? Y que eso requiere un acompañamiento, porque muchas veces ese desborde no se pasa solo. Claro. Entonces, ese también es un llamado de alerta para decir, necesito un acompañamiento, necesito que alguien me guíe, que alguien me apoye, cómo poder gestionar, ¿cierto?, mis emociones, cómo poder abordar, ¿cierto?, este proceso tan importante, tanto para ella como mamá, como también para su bebé. Claro. Entonces, sí o sí la invitación es a tomar terapia, sin duda alguna. No le tengan miedo a la terapia. A veces también hay temor. Hay como harta resistencia como a tomar terapia, de repente por abrir ahí como heridas que uno tampoco ha sanado, pero sin duda, Marielos, que el periodo perinatal, ya sea gestación o el puerperio, es la mejor etapa, el mejor periodo para poder tomar psicoterapia. Oh, wow. ¿Sabes por qué pasa esto? ¿Por qué? Pasa porque son periodos donde uno tiene una respuesta más sensible, ya donde hay Mira, mayor qué sensibilidad, interesante. y por lo tanto también hay un motor que nos mueve, que es nuestro bebé. Claro, por Entonces nosotros supuesto. vamos a querer trabajar en todos estos aspectos que a lo mejor nos están generando malestar emocional, o aspectos que queremos trabajar quizás de nuestra propia, ¿cierto?, crianza, de nuestra niñez. Así que la invitación es sí o sí a poder atreverse a participar de estos procesos psicoterapéuticos. Excelente, muchísimas gracias, Elizabeth. Y ahora sí, antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes si atiendes virtualmente a cualquier parte del mundo o si solamente atiendes localmente en Chile o dónde te pueden contactar. Bueno, sí, actualmente estoy solamente realizando atenciones de manera online, ya a través de la plataforma Zoom, y la verdad es que abarco, bueno, todas las partes de las ciudades de Chile y también otras partes del mundo, ya, o sea, lo bueno es que nos ha permitido esta plataforma es de llegar a muchas mujeres y poder apoyar, ¿cierto?, sus procesos. Ya, ¿dónde me encuentran? En Instagram mi cuenta es psico.maternal, psico de psicóloga .maternal. Así que ahí me pueden escribir por interno y yo ahí les voy a dar una pronta respuesta para poder entregarles ahí todos los detalles de las atenciones y que podamos agendar. Excelente, excelente. Buenísimo, te agradezco muchísimo. Ha sido un gran gusto compartir contigo este episodio. Gracias por aceptar la invitación. Más adelante grabaremos otros episodios para profundizar en otros temas de interés como la depresión posparto o la relación justo entre nuestra infancia y nuestra crianza. Así que tendremos podcast para rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marielos, que estén muy bien. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Si te gustó, comparte con otras mujeres madres y quédate pendiente del siguiente episodio. Hasta la próxima. Pura teta, pura vida, puro amor. Marielos Gutiérrez presentó Lactaclan, el podcast que toda mujer que es madre necesita escuchar. Si te gustaría que Marielos te acompañe en tu lactancia, ingresa a lactaclan.com y reserva tu cita. No te olvides seguir Lactaclan en Instagram.